Cuando la gente, una vez que la gente ha sido salva, la gente debe venir a la iglesia y debe ser instruida en la palabra de Dios con el propósito de que la gente pueda llegar a tener la imagen de Cristo en su vida. Si la enseñanza de una iglesia no tiene el fin de llevar a los creyentes a tener la imagen de Cristo en su vida, entonces la iglesia perdió el rumbo. Pero, ¿es la iglesia un negocio? Concretamente, yo te digo que si te respondo que si la iglesia es un negocio, no es un negocio de nada. No debería de ser. No debería de ser. Mucha gente viene a la iglesia, no digo que religiosamente, pero muchos no quieren entrar en esa etapa de compromiso, Claro. en esa etapa de decir, bueno, yo voy a aprender lo que la Biblia dice para obedecer a Dios. No es nuestro trabajo cambiar a la gente, es mostrarles el plan de Dios. Claro. Como iglesia, ¿verdad? Sí. La labor de la iglesia es y seguirá siendo siempre predicar la palabra de Dios. Bienvenidos a otro episodio más de este podcast Voces Reales, donde la palabra de Dios habla más fuerte que nuestras opiniones. En este día es un gusto para mí poder compartir este momento, este tiempo con alguien muy importante para nosotros, para mí, pero es el pastor principal de la Iglesia Bautista Bíblica aquí en Comodoro Rivadavia, el pastor José Luis Manes. Pastor, bienvenido a este momento. Gracias por estar aquí con nosotros en este podcast que tiene como fin o como finalidad poder hablar de ciertos temas de interés común, pero no tanto en una cuestión informática, sino en una cuestión práctica de lo que hoy están sucediendo en varios temas. La vez pasada estábamos hablando del libro de Proverbios y veíamos consejos prácticos para la vida de Proverbios, cómo la Biblia, cómo el libro, mejor dicho, y cómo la palabra de Dios también nos ayuda a poder ponerla en práctica y a tomar decisiones. Así que por eso les digo, si ustedes no han visto todavía ese video, vayan a verlo, está muy bueno, seguramente Dios les va a ayudar y también les va a mostrar algo en eso. Pero el día de hoy vamos a hablar un tema que yo creo muy importante, un tema muy hablado, pero antes de eso, siempre nos gusta que la gente conozca a la persona que está aquí con nosotros. Y bueno, el pastor Mares tiene bastantes años de trayectoria como pastor. Decíamos fuera de cámara, pastor, ¿cuántos años? Bueno, yo calculo que tenemos unos 33 años más o menos sirviendo al Señor. Servimos después que salimos del Instituto Bíblico, servimos por 13 años en México, pastoreando por lo menos unas 3 iglesias diferentes. Y hace 22 años que Dios nos llamó para venir aquí a la República Argentina. De esos 22 años, 19 años ocupamos para trabajar en Salta, Salta y Jujuy, más en Salta, pero pudimos abrir una obra en Jujuy también, en un lugar que se llama Calilegua. En el tiempo que estuvimos en la ciudad de Salta, Dios nos permitió participar en la plantación de por lo menos 5 iglesias diferentes, ¿no? Okay. Tres iglesias donde nosotros abrimos directamente las iglesias y, y 2 iglesias más donde nosotros pudimos ayudar directamente a los siervos que estaban ahí desde el inicio. Y bueno, ahí fuimos levantando esas obras en 19 años, en total fueron 5. Y después Dios nos trajo acá a la provincia de Tierra de Fuego, en el fin del mundo, en la ciudad de Río Grande, donde estuvimos un poco más de 2 años y medio, por ahí casi 3 años, 2 años con 7 meses. Y Dios nos permitió plantar ahí 2 iglesias más, Okay. 2 iglesias más. Y bueno, ahora hace más o menos 6 meses que Dios nos trajo aquí a la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, todavía en la Patagonia. Y bueno, Dios nos ha permitido trabajar en esta iglesia desde hace 6 meses como pastor, pero también ya hemos arrancado otra iglesia más, aquí cerca en la ciudad de Caleta Olivia, una iglesia de cero, que es parte de un proyecto del cual vamos a hablar después. Este, y hace 3 meses, casi ya vamos pisando los 4 meses que iniciamos esa iglesia en la ciudad de Caleta Olivia. Y con esa iglesia que hemos iniciado, pues ya serían 8 iglesias las que Dios nos ha permitido iniciar en estos 22 años aquí de ministerio. ¿Se imaginó en algún momento, o sea, si pudiéramos regresarnos un poquito, ¿no? A cuando, ¿qué edad salió del seminario? Perdón, ¿se acuerda? Yo tenía 18 años 18 cuando años. salí del seminario, pero empecé a pastorear
unos meses antes de salir, De salir. por lo menos unos 6 meses O sea, ya antes, salió porque y ya estaba en la sí, iglesia. había una iglesia ahí cerca donde estaba el seminario que no tenían pastor, y yo estaba como encargado de esa iglesia. Ujú. Y bueno, los hermanos me propusieron si yo quería ser el pastor y de esa iglesia. Entonces, pues yo acepté porque en ese tiempo yo no tenía en ese momento otra invitación para ir a pastorear otra iglesia. Entonces yo acepté y aún cuando me faltaban como unos 6 o 7 meses antes de graduarme, acepté ser el pastor y de ahí ya cuando gradué del seminario, pues ya estaba yo de pastor ahí en esa iglesia. Okey. Mi pregunta a lo que iba, también referido, ¿se imaginó en algún momento llegar hasta aquí? Considerada la parte fin del mundo, porque, pues, ya es lo último, ahora sí que si ves el mapa, ¿verdad? Es lo último de lo que es el continente, americano. Entonces, por eso está lo que se llama la Patagonia Argentina, se considera, o se le considera, de hecho, en Ushuaia, que es la última ciudad ya que tiene, registrado, hay hasta un cartel, ¿no? Si tienen la oportunidad después de visitarlo, se los recomendamos. Es una ciudad muy bonita, pero ahí hay un cartel donde dice fin del mundo y todo. El asunto de eso, la pregunta era, ¿se imaginaba que Dios podía llegarlo, aquel muchacho de 19 años, tenerlo hoy en día acá con tanta trayectoria, con tantas cosas? Me imagino que han sido años muy buenos, muy bonitos, de muchas cosas también por las que tuvo que pasar. ¿Se imaginaba eso? Bueno, yo pienso que ninguna persona que sirve a Dios conoce todo el plan que Dios tiene para su vida desde que arranca con su ministerio, ¿no? Uno simplemente se pone en las manos de Dios. Cuando yo salí del instituto, este, yo ni siquiera tenía la idea de que yo un día sería misionero. Eso Ujú, lo supe con el tiempo, ¿no? Dios me lo fue mostrando con el tiempo, pero, este, únicamente nos hemos dejado llevar por la mano de Dios, por la guía de Dios todos estos años. Y bueno, gracias a Dios que ha sido una tremenda experiencia, ¿no? ujú. Es una Sí, sí, me cosa que imagino. después de estar en este país 22 años, que es un país al cual respeto mucho y amo, eh, hay muchas cosas que este país nos ha dado, lo Ujú, hemos llegado a tener ya a la Argentina como, no como nuestro segundo país, porque no, yo no lo considero un segundo país, ahora yo lo considero mi hogar, a la mm, Argentina. Y con esto no quiero decir que me olvide de México, para nada. México siempre será mi identidad. Sin embargo, este país nos ha acogido con todo, ¿no? Con tanto, todo, todo. Yo no me siento, nunca me sentí extraño en este claro. país, nunca, nunca. Eh, sí, o sea, y está bueno ese tema, porque me preguntaban hace unas semanas atrás, ¿cómo hace una persona para dar el paso? ¿No? Ese paso siguiente, ¿qué es lo que es el llamado? ¿Qué es lo que Dios te muestra? En algún momento prepararemos algún video así con ese tema, porque es algo bastante interesante y como Dios, como usted decía hace un momento, te va llevando por el camino de la vida, porque en realidad eso es lo que pasó, ¿no? Su vida ha sido encaminada por él y bueno, y Dios le ha podido utilizar. Ahora, no desviándonos del tema de lo que vamos a hablar el día de hoy, con tantas iglesias donde Dios le ha permitido trabajar directamente e indirectamente, entonces yo pienso que usted sí cree en la importancia de la iglesia local. ¿Por qué le pregunto esto? Porque hoy en día eh, hay toda una nube de pensamientos, de filosofías, en base a lo que es la iglesia local, lo que debe de ser. Y siento y se logra percibir, digo, no sé si ustedes también lo podrán ver, las personas que está eh, escuchando y usted también, en que hoy creo que hoy en día la iglesia como tal ha perdido su identidad, ¿no? Y ha perdido lo que en realidad debe de ser una iglesia. Pero para entender, no vamos a hablar de un tema histórico, ¿sí? O sea, no nos vamos a meter tanto en el tema histórico. Le recomendamos un libro muy bueno, se llama El rastro de la sangre. Por ahí si tienen chance de buscarlo, es muy bueno para un tema histórico de lo que es los comienzos de la iglesia. Pero más bien me gustaría contestar una pregunta, ¿qué es la iglesia? Esa esencia se ha perdido, pero o no es lo que se debería de ser. Pero para entender cuál debería ser su esencia, primero debemos entender qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia para usted? Bueno, la iglesia
la Biblia lo dice, siempre lo ha dicho claramente que es, y es verdad que en cierto sentido, en algunos desde hace algunos años para acá, eso se ha ido perdiendo un poco, pero en realidad, en esencia, la iglesia son las personas, ¿no? Pero no todas las personas, sino las personas que son salvas, lo que Mm, nosotros llamamos personas que han recibido a Cristo como Salvador, personas que han entregado su vida al Señor y han sido perdonadas por Dios, y son personas que también están siguiendo, la estructura bíblica de la iglesia. No solamente personas salvas, personas que se han bautizado, ¿verdad? Bíblicamente, y personas que están siguiendo una doctrina bíblica, una doctrina básica bíblica. Entonces, esencialmente eso es la iglesia, donde aparte de eso, Cristo es el centro principal de la iglesia. claro. Eso para mí es lo que es la iglesia. Okey, sí, porque, bueno, mucha gente cree que en sí el edificio donde está Claro. eso ya es la iglesia, y en realidad no. Bueno, ese puede ser un lugar de reunión, ¿verdad? Un templo que se le conoce como en otros, lugares, o como otro término, pero entonces la iglesia es la gente. Ahora, claro, la gente que las características que usted ya mencionó. ¿Cuál es el propósito de esas personas? ¿Por qué Dios establece en su palabra? ¿Por qué usted bien lo decía hace un momento? Es la gente que se apega a lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la estructura, pero ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de esas personas? Bueno, realmente cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia, el apóstol Pablo nos da el propósito principal de una iglesia, principal de los creyentes, cuando nos habla ahí en Romanos, donde dice que nosotros debemos de ser conformados a la imagen de Jesucristo. Mm, Ese es el propósito de la iglesia. Cuando la gente, una vez que la gente ha sido salva, la gente debe venir a la iglesia y debe ser instruida en la palabra de Dios, con el propósito de que la gente pueda llegar a tener la imagen de Cristo en su vida. El trabajo que debe hacer una iglesia en enseñar la palabra de Dios, en educar a la iglesia, debe tener ese fin. mm, Si la iglesia no, si la enseñanza de una iglesia no tiene el fin de llevar a los creyentes a tener la imagen de Cristo en su vida, entonces la iglesia mm, perdió el rumbo, porque hoy en día vemos iglesias que están enfocadas solamente en pedirle dinero a la gente, en hacer, shows, en hacer, no sé, llenar estadios y todo. Y yo no digo que en sí tratar de que la gente conozca a Cristo de alguna forma sea malo, claro que no, pero ¿qué haces con todas esas personas después? ¿Qué claro, haces con esa gente? claro, Muchas veces solamente se lleva a la persona a que escuchen de la salvación y después se claro, pierde ese fruto, ¿no? claro. Entonces, ahí es donde tenemos que concentrarnos nosotros como una iglesia, y de ahí nace la importancia de de la iglesia. Okey, entonces también hace la importancia de congregarse, porque mucha gente, usted bien lo decía hace un momento y creo que es algo que está pasando, que no decimos que esté mal el poder dar a conocer, ¿verdad?, a Jesucristo, Claro. es parte del mandamiento que Él dejó, en ir a hacer discípulos a todas las naciones. Pero muchas veces la gente cree o piensa y dice: "No, pero a ver, yo puedo leer la Biblia en mi casa, o no necesito estar en una iglesia, para ser la iglesia", ¿no? Ahora, ese concepto pienso que, sí y no, pero entonces es lo que usted decía, o sea, ¿por qué la importancia de congregarse? Bueno, en realidad yo creo que hay 2 razones Ujú, principales. Primero es porque es un mandato de Dios, de la Biblia. La ujú, Biblia es muy claro que dice: "No dejando de congregarse". Y por más que uno quiera evadir eso, no puedes, porque si yo no me congrego, entonces la iglesia pierde su razón de ser. ujú, ¿Para qué Dios estableció la iglesia? Dios no estableció la iglesia para que la gente conociera a Cristo y se congregaran en su casa. ah, Dios estableció la iglesia para que, hubiera de alguna forma, el grupo de personas que, como ya mencioné hace rato, fueran llevadas a un propósito, ¿no? ujú, Entonces, el por qué una persona se debe congregar, primeramente es un mandato de Dios. Y lo segundo, y esto es muy importante, es porque una persona sola, una persona que diga: "Bueno, la Biblia dice que si están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, y yo me puedo quedar en mi casa con mi familia, con un amigo, 2 amigos, orar y se cumple lo que dice la Biblia". Sí, sí tiene razón, pero en lo que están equivocados las personas que piensan así,
es que fuera de la iglesia no se alcanzan los propósitos de la iglesia. No se Mm, pueden alcanzar. Porque hace un momento yo dije que uno de los propósitos principales de la iglesia era que los creyentes fueran llevados a llegar a ser conformados a la imagen de Cristo. claro, Pero ¿con qué propósito? claro. ¿Con qué propósito yo voy a guiar a un creyente a conformarse a la imagen de Cristo? Bueno, para que ese creyente pueda servir en la misión de Dios. Y la misión de Dios es, pues ya saben, alcanzar al mundo y repetir el mismo proceso que es la multiplicación, Ujú, ¿verdad? Entonces, yo no voy a poder cumplir eso fuera de la iglesia, porque es dentro de la iglesia donde se me va a educar y es dentro de la iglesia donde yo puedo servir de la misma forma que a mí me han servido, claro, educando personas, ayudando personas a ser llevadas a la imagen de Cristo, cumpliendo la misión de Dios en el mundo. claro. Entonces, si yo quedo fuera de la iglesia, no voy a poder lograr eso. Ujú, Por eso yo creo que es muy importante congregarse. ujú. Qué bueno, sí. Y sí, es muy cierto e interesante lo que usted dice, porque al final de cuentas, la iglesia, cuando Dios la establece, y lo vemos en la Biblia, tiene un propósito. O sea, no es nada más porque, vamos a juntar a tantas Claro. personas y vamos a. No, o sea, o a alguien se le ocurrió, o a Dios dijo, no, pues para tenerlos a todos juntos, ¿verdad? O sea, yo creo que es lo que usted decía, tiene un propósito y para poder cumplir ese propósito, recordamos que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios que establece todo muy ordenado de tal forma que sus propósitos, que en realidad eso es no tanto el propósito que una persona puede llegar a tener o uno de nosotros, sino más bien su propósito pueda ser cumplido, que son los que usted ya acaba de mencionar. Ahora, hoy en día, iglesias existen por montones, es lo que decíamos, ¿no? Y a veces yo he escuchado, y digo, y esto no es nuevo para nadie, seguramente los que están escuchando esto también en algún momento, usted mismo, ah, hay gente que había en algún momento estado asistiendo a una iglesia y ha tenido, pues, alguna situación que les ha desagradado, que les ha, pues, lastimado de alguna forma. En muchas ocasiones vemos hoy en día en las redes sociales y todo eso, vemos cómo se ha, podríamos decir, manipulado lo que es el concepto de la iglesia, lo que la iglesia debe de hacer, lo que se le pide a la iglesia, a tal punto que muchos dicen, no, eh, es un negocio, ¿no? O sea, no, es que la iglesia nada más es para, pues, ahí te quieren sacar dinero nada más. O sea, o quieren lucrar de alguna forma o negociar con la iglesia. Yo le pregunto a usted sinceramente, digo, y sé que quizás a lo mejor esa pregunta podrá venir de varios que estén escuchando esto, pero ¿es la iglesia un negocio? Bueno, en realidad hay gente que piensa que la iglesia es un negocio porque en todas las iglesias de alguna manera se habla del dinero, se habla de las ofrendas, aunque es verdad que en muchas iglesias hoy en día eso se ha desvirtuado. Ujú, Hoy en día hay iglesias que se dedican más a tratar de sacar esa parte de la gente, hasta han inventado cosas, teologías, de todo eso que no están en doctrinas y todo, ¿no? doctrinas, que no están en la Biblia. Pero concretamente yo te digo que si te respondo que si la iglesia es un negocio, no es un negocio de nada. O no Nosotros debería de ser no un debería negocio, de ¿no? ser. Bíblicamente, lo que es la estructura de la iglesia no lo es. La estructura de la iglesia está para alcanzar la misión de Dios en el mundo. Ahora, te lo voy a poner así. La misión de Dios en el mundo es alcanzar a los perdidos y llevar a esa gente a que puedan vivir una vida plena en Cristo. Ujú, Ahora, obviamente la Biblia también habla de las ofrendas que una persona puede dar al Señor y todo, pero aunque una iglesia sana recoja ofrendas, no son para hacer un negocio, porque ¿qué hacemos con ese dinero? Las personas que van a iglesias serias, a iglesias que se manejan bíblicamente, saben que ese dinero que se recoge es reinvertido en la misma iglesia. mm, Es reinvertido en abrir iglesias nuevas, es reinvertido en comprar inmobiliario para la iglesia, en comprar folletos, Biblias, coritarios, todo lo que la misma iglesia necesita para su funcionamiento. claro. Estamos hablando de iglesias serias, iglesias Sí, sí, que sí. están en la pauta de la Biblia, ¿no? Claro que Bíblicas, están encaminadas que en lo están que la Biblia encaminadas, dice. Ujú, pero fuera de eso no hay ningún negocio.
Ujú, Es solamente alcanzar al mundo para Cristo y ayudar a la gente, ayudar a esas personas que vienen a Cristo a que puedan alcanzar su meta de ser semejantes a Cristo hasta que Cristo venga. ujú. Eso es. Claro, y sí, sí, tiene razón. O sea, lo que pasa es que hoy en día, como usted decía, se ha desvirtuado en muchas ocasiones y muchas veces le prometen a la gente y eso lo vuelve a veces un negocio, ¿no? Se le promete y no, si el que viene a la iglesia es para que tenga, no sé, prosperidad, que le vaya bien, y todo, pero tú vas a la palabra de Dios y no ves esas cosas, ¿no? Ahí en la palabra de Dios. Entonces, eh, ¿cree usted que es importante buscar una iglesia, eh, como usted decía, seria, de sana doctrina? Ahí, ¿qué consejo podríamos darle ahí a la gente en ese aspecto de ver, si hay alguien que está quizás buscando una iglesia donde congregarse o algo, ¿qué debería de ver la persona? Bueno, mira, el problema, yo creo que uno de los problemas que hay con la gente a veces se equivoca y entra en iglesias, pseudo iglesias, es porque la gente busca a Dios cuando solamente tiene necesidad. Mm, Entonces, ¿qué pasa? Si una persona se enfermó, si una persona quebró su negocio, si una persona está en algún problema, su misma necesidad le empuja a buscar a Dios y su ansiedad de querer encontrar una solución, la persona no se sienta a pensar y analizar, a qué iglesia va a ir. Simplemente se lanzan donde ellos ven que hay ruido, que hay mucha en gente. la tele mucha gente o programas en iglesias que salen en la tele diciendo que ya paren de sufrir y esto y aquello y cosas y entonces mucha gente se engancha con eso. Claro. Y al final se dan cuenta, mucha gente con el tiempo se da cuenta que lo único que hicieron fueron estafarlos. Ujú, Porque nunca nada de lo que esas iglesias les prometen realmente sucede en sus vidas, ¿no? ujú, Y después muchas de esas personas quedan ya mal, porque piensan que todas las iglesias son así. claro. Entonces, yo le diría algo a la gente, ¿no? Primeramente, que busquen a Dios, que comiencen a buscar a Dios, aun cuando no sientan la necesidad, para que la gente entienda, ¿no? Ujú, Porque cuando una persona realmente se da cuenta que necesita a Dios, no porque está enfermo, ni porque quebró su negocio, sino porque tenemos la necesidad de Dios en nuestras vidas. Si hoy estamos bien, no quiere decir que toda la vida vamos a estar bien. claro. Entonces, si una persona empieza a buscar a Dios con su cabeza fría, la persona va a empezar a buscar. Yo he sabido de hombres como nosotros, que que han buscado, han leído la Biblia, se han puesto a mirar, a observar las doctrinas de la Biblia, a comparar la doctrina que practican en un lado y en otro lado, y eso los ha ayudado, Dios los ha iluminado para poder llegar a las iglesias correctas. Entonces, yo siempre le digo a la gente que cuando visiten una iglesia se fijen que las cosas que se hacen en esa iglesia. Primeramente, que la palabra de Dios tenga el primer lugar. Ujú, Eso es lo más importante. Que se predique la sana doctrina, que no se trate de poner por encima emociones y esto y aquello, sino que realmente el mensaje de esa iglesia sea cristocéntrico, que esté enfocado en ayudar en el crecimiento espiritual de la gente. Si ujú, encuentras una iglesia así, es muy probable que estás por un buen camino, ¿verdad? ujú. Y hay más cosas, pero eso lo tendríamos que ya tratar Claro. en otro tema para entrar Para bien, bien entrar en más a ese detalle, detalle, ¿no? ¿no? Sí. Okey. Pero sí es muy cierto, ¿no? La necesidad, y la misma palabra de Dios lo dice, que aquel que busca, de corazón al Señor, lo va a encontrar, y creo que, pues, Él tiene la capacidad de poder mostrar a un corazón que no necesariamente y no decimos que si, a ver, por causa de una necesidad estamos buscando a Dios, está mal, no. O No, no, sea, al no. contrario, Ujú, muchos han llegado por causa de sus necesidades, y Dios usa las necesidades a veces, ¿no? claro. Pero, eh, siempre, poner, como usted decía, en primer lugar, la búsqueda de Dios, y creemos que eso en algún punto Dios va a dirigir, o a dirigirnos hacia su voluntad y hacia lo que es correcto. Ahora, dejando un poquito de lado eso, a lo largo mencionaba hace un momento, veintitantos años de pastor. ¿Ha notado usted un cambio, digo, con respecto a las iglesias de antes con las de la actualidad? ¿Ha surgido nuevos desafíos?
o siguen siendo, o siempre ha sido el mismo y siempre ha sido el mismo desafío, porque quizás el corazón de la gente, no sé, ha cambiado, quizás ahora ya la prioridad es otra. Como yo le decía hace un momento, por ejemplo, hoy en día tenemos al alcance una transmisión, ¿no? De una iglesia. Entonces dice uno, pues, ¿para qué voy a la iglesia? Si ya puedo quedarme aquí en mi cama, en mi casa, en mi sala, pongo la transmisión, que no decimos que esté mal, ¿verdad? No decimos que esté mal. Nosotros aquí en la iglesia transmitimos Ujú. en nuestras reuniones, eh, pero a ver, la gente se queda con eso y dice: "Ya no voy a asistir". Entonces, por eso mi pregunta, ¿han cambiado los desafíos? ¿Sigue siendo el mismo desafío? No, sí han cambiado las cosas, sobre todo en estos últimos años, ¿no? Ahora, siempre ha habido iglesias, te lo pongo de esta manera, siempre hubo iglesias que no predicaron la sana doctrina. Mm, Que eso siempre fue un desafío para una iglesia bíblica, tratar de proliferarse, ¿no? Tratar de mostrarse en la comunidad. Pues siempre ha habido, pero uno de los cambios que hubo muy fuerte en lo que es ahora lo que son las iglesias es de la pandemia para acá. pues claro, porque De ahí la, hubo un parteaguas de importante. la pandemia para acá, obviamente cuando nos encerraron a todos, ya la gente dejó de asistir a la iglesia por causa de la pandemia y fue cuando ya se abrió todo esto del internet para Claro, las iglesias, ¿no? sí. Aunque Ya venía, ¿no? ya O en algunos sea, países como en Estados Unidos, yo me acuerdo cuando yo era niño, ya se había televisaban sí, se los televisaban las algunos cultos, pero era muy ujú, poco claro, todavía, era muy poco, era algo raro, pero se empezaba a hacer. Pero ahora hubo una explosión. Y en los diferentes lugares donde yo he trabajado, sobre todo, ¿sabes dónde me pasó mucho eso? En la provincia de Tierra de Fuego. okey, En la provincia de Tierra de Fuego, todavía, cuando nosotros llegamos hace 3 años atrás, todavía encontramos mucha gente que seguían teniendo en su casa conectados, en los domingos, y ni siquiera con una iglesia donde ellos asistían. claro, Muchas veces mucha gente se conectaba con iglesias de Perú, con iglesias de México, con iglesias de otro lado, que simplemente buscaban claro, quién hacía transmisiones y ni siquiera había una verificación de qué tipo de iglesia era ni nada, claro, ¿no? Entonces, mucha gente se quedó con eso. Y aún uno de los problemas que yo veo que existe es que, mucha gente sigue luchando con el hecho de venir a la iglesia. Hay mucha gente eh, que en muchas iglesias se han modificado, las reuniones, muchas iglesias que tuvieron por muchos años 2 reuniones el domingo, por ejemplo, han dejado de tener, una reunión, solamente hacen ahora una reunión, y y entonces mucha gente que se quedó acostumbrada así, más la pandemia, ahora solamente van a una reunión y si hay otra reunión, ya no quieren ir, prefieren a veces verla verla por la televisión. por la transmisión. Yo he estado en iglesias, una vez estuve en una iglesia en Bolivia donde el pastor dijo: "Hermanos, aquí habemos", había como 15 hermanos ese día en el culto, ya el culto en la tarde, y luego dijo: "Pero hay conectados como 25 Ah, hermanos". claro, Entonces yo digo: "Hermano, apague la transmisión, claro, porque ¿cómo es posible que haya 15 aquí, 25 en la casa viendo la transmisión? ¿Por qué no vienen a la iglesia?". claro, Entonces, uno de los desafíos que hay hoy en día, que cambió, fue volver a regresar a la gente a los templos. ujú, ¿Verdad? Que vean la importancia de congregarse, de venir, de eso es parte del crecimiento, es claro, parte de la comunión, es parte de lo que es parte de la formación del carácter de la vida de un cristiano, mantener esa comunión con la gente. claro. Y también, digo, lo comentaba muy interesante esto, que es parte en el sentido de la gente también, porque cómo, o sea, cómo como pastor, digo, Dios me está permitiendo trabajar también en esto, pero usted, o sea, uno no puede ir a la casa de la gente a sacarlos, ¿no? O sea, obligarlos, decir, tienes que venir. Entonces usted decía, el poder, como nosotros, como iglesia, acercarnos a ellos, poder ayudarles, tener esa comunión, pero también en el corazón de la gente debe haber, mediante su crecimiento y su disposición a la obediencia, decir, oye, pues tengo que ir. ¿No? O Exacto. sea, no nada más, del lado de la iglesia o espera, porque dice uno: "No, es que", o nos ha pasado, o hemos escuchado, dice: "No, es que yo no voy a la iglesia porque no vienen por mí, o porque no me hablan, no me vienen mensajes". Oye, pero no vamos a la iglesia por eso.
¿Sí me explico? Exacto. Ujú. Entonces, muy, muy interesante lo que dice en base a los desafíos, y creo que la iglesia tiene desafío, pero en ese mismo desafío la gente también, o sea, el corazón de la gente también, qué tan dispuestos estamos a obedecer los mandatos de Dios. Ahora, ¿cómo debe de actuar? Usted ya lo mencionaba hace un momento, pero alguna otra cosa más, ¿qué debe de hacer la iglesia ante estos desafíos? ¿Debe de, desanimarse? ¿Debe de decir, bueno, dejarlos? ¿Qué podría hacer la iglesia? Mira, realmente la iglesia tiene que cumplir su labor. Ujú, La iglesia no tiene que hacer cosas extraordinarias. Nunca, Dios nunca en la Biblia le ha pedido a la iglesia cosas extraordinarias que haga, ujú, ni cosas de más. ujú, Básicamente lo que Dios le ha pedido a la iglesia es ujú, que prediquen su palabra, que prediquen el evangelio, que sería la obra de Jesucristo, la muerte, sepultura, resurrección, la salvación, la edificación de la iglesia, ¿no? Eso es ujú, todo lo que Dios le ha pedido a la iglesia y eso es todo lo que una iglesia tiene que estar enfocado en hacer. Y yo creo que la obra personal, la obra en el corazón de la gente la hace Dios. claro. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia tiene que hacer para ver que los hermanos que dejan de congregarse o aquellos que tienen por ahí un poco de no deseo de venir tanto a la iglesia, pues deben orar por ellos, ¿verdad? Es lo que mejor se puede hacer, es orar por esas personas, no desalentarse, porque quizás no venga mucha gente a la iglesia. Obviamente todos quisiéramos ver nuestros templos llenos, pero eso no significa que la iglesia está fracasando. Hay que entender bien eso y eso sería un tema Ajá, para otro podcast. Pero la iglesia debe orar. ujú, La iglesia debe orar para que la gente sea salva, para que la gente sea edificada, para que la gente sea animada, para que la gente sea desafiada. ujú, Y debe mantenerse en eso. mm, Porque al final, la misma Biblia dice, el crecimiento lo da Dios, claro, el ánimo lo da Dios, el poder lo da Dios, todo viene de Dios. ujú, A nosotros nos toca hacer la parte terrenal solamente de aplicar esos principios en nuestras vidas, en nuestra iglesia. El pastor siempre debe estar motivando a la gente en el buen sentido de la palabra, de alentándolos, animándolos, predicándoles acerca de todas estas cosas, de la importancia de venir, de la importancia de recibir los discipulados, el estudio, para que crezcan. Yo veo que una persona puede venir todo el tiempo a la iglesia, pero si no recibe los discipulados, si no recibe los estudios, pues no va a no crecer, va a crecer. claro. Entonces, eso es lo que creo. Solo lo estás entreteniendo, ¿no? Solo la gente viene, mucha gente viene a la iglesia, no digo que religiosamente, pero muchos no quieren entrar en esa etapa de Claro, compromiso, en esa etapa de decir, bueno, yo voy a aprender lo que la Biblia dice para obedecer a Dios. Porque, claro, bueno, qué bueno que vienen a la iglesia, pero eso no es todo lo que un creyente tiene que hacer. claro, claro. Sí, por eso hoy en día creo que, nos toca ver y a ver, a cualquiera le puede pasar. A mí en su momento, me ocurrió, uno puede, como usted decía, estar aquí en la iglesia, pero no estar. O Ujú, sea, venir nada más y saber mucho y conocer mucho, pero en realidad, pues, no está su vida encaminada o no está llevada a una obediencia a Dios, ¿no? Que exacto. es al final de cuentas lo que debemos de procurar, pero bastantes, consejos buenos, creo yo, que es algo que en las iglesias de hoy en día la oración no predomina, o sea, no está. Y sin embargo, es algo muy importante, que el mismo Señor Jesucristo lo decía. Y creo que de la misma forma se aborda, digo, para no alargarnos mucho, se aborda lo que hoy en día encontramos, como creyentes, como iglesia, en cuanto a los desafíos de las ideologías, filosofías que hoy en el mundo hay, en cuanto a la familia, en temas culturales, todo va relacionado a lo mismo, ¿no? Ujú. En cómo puede una iglesia resolver o ayudar a la gente a resolver esas cuestiones en su corazón, en su mente. Este, y bueno, eh, yo creo que Dios nos debe de ayudar, ¿no? Sí, Porque sí, yo creo esto, mira, Daniel. Todos los cambios que hay en el mundo están, como tú ya dices, la ideología de género y todo eso está. ¿Qué tiene que hacer la iglesia con eso, con los aspectos políticos, los cambios que hay, las culturas, todo? Tenemos que hacer una misma cosa, una sola cosa, seguir el consejo de Dios que está en la Biblia. ujú, Si yo tengo que predicar, yo no me voy a poner a ofender a la gente que piensa, que la identidad de género es buena. No voy a ofenderlos, porque mm, mi trabajo no es
andar ofendiendo a la gente. Mi trabajo es enseñarle lo que la Biblia dice con respecto a ese tema. Claro. Y a otros temas. Claro, Entonces, con amor. Exactamente, en amor, tratando de que la gente venga al conocimiento verdadero de Dios. Entonces, vuelvo al mismo punto. ¿Cuál es la labor de la iglesia? La labor de la iglesia es y seguirá siendo siempre predicar la palabra de Dios. Enfocarnos ahí, aconsejar a la gente, guiar a la gente en la estructura de la iglesia. Y cuando Dios haga la obra en el corazón de una persona que piense diferente, la persona va a cambiar. Eso ya lo hemos visto. Nosotros hemos visto cambiar personas que creían que la homosexualidad no era mala, que las drogas no eran malas, que vivir en alguna situación de pecado no era malo, pero cuando lo confrontas con la palabra de Dios en amor, lo confrontas, le enseñas, lo guías y el Espíritu Santo hace la obra, la gente entiende. Y mucha gente cambia. Hay gente que no va a cambiar, bueno, ni modo, no es nuestro trabajo cambiar a la gente, es mostrarles el plan de Dios. Claro, mostrar la palabra. Como iglesia, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, hay varios temas ahí que podríamos abordar en otro podcast, ¿verdad? Porque si no lo vamos a hacer muy largo Pero, pastor, para irnos ya y terminar este podcast, una reflexión final para la iglesia, algo que usted podría decirles a la gente que está escuchando, que seguramente muchos pertenecen a una iglesia, algunos estarán buscando alguna iglesia o algo, algo práctico, algo que con lo que ellos se puedan quedarse. Bueno, yo quiero animar a la gente que nos está escuchando, que van a escuchar este podcast, que busquen realmente al Señor, ¿verdad? Iglesias hay un montón, pero pídanle a Dios que les dé dirección para encontrar iglesias bíblicas. Yo siempre voy a decir, busquen una iglesia donde se predique la palabra de Dios. No busquen una iglesia donde te monten shows y donde que le digan que si viene a esta iglesia, que si paga tanto, que si hace esto, le va a pasar esto bueno y aquello. Porque nada de eso está en la Biblia. Dios nos ha hecho muchas promesas a nosotros. Y muchas cosas que nosotros hemos recibido de Dios, promesas de Dios, cumplimientos de la palabra de Dios, pero eso viene todo en un paquete grande. No solamente es que yo vengo para que Dios me bendiga. Dios tiene un plan para mi vida. Dentro de ese plan están las bendiciones, va a haber tiempos de aflicciones y uno tiene que aprender a crecer. Pero ¿dónde vas a aprender eso? Yendo a una iglesia donde te lo enseñe, donde te lo predique, no nada más donde llegues y te digan que sí, que Dios no quiere que sufras y que si das tanto y haces esto, haces aquello, ya no vas a sufrir. Dios, busque en la Biblia, hay muchos hombres que el plan de Dios era que sufrieran. José sufrió un montón, casi hasta la muerte, otros hombres. Entonces, hay que entender bien lo que la Biblia dice. Por eso yo le animo a la gente que busquen una iglesia bíblica de sana doctrina donde el centro de la predicación sea la Biblia, el Señor Jesucristo, su obra expiatoria. Y yo creo que ahí iremos por un buen camino. Okay. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo, pastor. Claro. Seguramente nos estaremos viendo en otro episodio. Claro que sí. Con otro tema de interés común dentro de los creyentes y aún los que no son. O sea, yo creo que este tema puede interesarle a cualquier persona que en algún momento tiene la necesidad o siente la necesidad de poder buscar a Dios en su vida. Así que le agradecemos su tiempo por haber estado aquí, y a ustedes les agradecemos también el que nos hayan escuchado en este nuevo episodio. Les recordamos que si les gustó, pueden darle like, pueden suscribirse al canal para que les puedan llegar las notificaciones en los siguientes podcasts. También, si gustan, ponernos ahí en los comentarios qué tema podríamos abordar, cuál tema sería de su interés. También los estaremos leyendo y sin duda alguna en algún momento estaremos haciendo un podcast acerca de esto. Así que les deseamos que tengan un excelente día a la hora que estén viendo esto. Y bueno, los esperamos, compartan también este tema seguramente con otras personas que les será de ayuda. Eso es lo que esperamos, más que otra cosa que pueda serle de ayuda, que Dios, ¿verdad?, a través de estas conversaciones y estos consejos que acabamos de escuchar puedan ayudarle en su vida. Así que les esperamos en la próxima y nos vemos hasta la siguiente. ¿Ok? Nos vemos seguramente muy pronto.